Las varices venosas son dilataciones de las venas, ¿sí? Podríamos pensar como si fueran aneurismas, ¿ya? Pero no es realmente un aneurisma, porque a diferencia de las arterias siempre son rígidas o más duritas y no pierden su forma fácilmente. Las venas tienen una capacidad de capitancia, o sea, que se pueden estirar muy bien, y cuando se dilatan mucho las venas se producen las varices. He escuchado mucho a veces que utilizamos el término varices, pero van a ver capaz alguna persona, sobre todo en personas mayores, porque ellos ya tienen años de insuficiencias valvulares, van a ver que tienen las venas brotadas, vulgarmente dicho, venas brotadas en las piernas, ¿no? Varices, ¿sí? Esas son las varices, cuando las venas se dilatan, y generalmente se puede ver. Fíjense que un ejemplo de varices, las hemorroides. Las hemorroides son dilataciones de las venas de la región anal, se dilatan. Y básicamente se producen varices en las arterias, en las venas hemorroidales, y se dilatan, y eso produce dolor, puede sangrar, etc. Varices esofágicas. Esto, en el esófago, el drenaje venoso normal, pero cuando hay una obstrucción o hay algún mecanismo extra, se dilatan las venas del esófago y se producen varices del esófago. ¿Sí? Por ejemplo, acá, esófago normal, esófago con varice. Y esto ya sería un grado muy avanzado de varice esofágica. ¿Sí? Entonces, las varices, ¿qué entendemos de varices? ¿Qué entendemos de varices? Son dilataciones anormales de las venas. No hay varices, por si acaso, de las arterias. Es netamente un término apropiado para venas. ¿Ok? Fíjense las varices a nivel de los miembros inferiores, que es muy común, de hecho. Un ejemplo de varice, pero es una varice capaz fisiológica, estén todo el día de pie. Todo el día estén de pie. Y después, al finalizar el día, mírense los pies. Generalmente hay una dilatación de las venas. ¿Por qué? Porque toda la sangre se queda para abajo por gravedad, generalmente, ¿no? Entonces, normal. Pues sí, las hemorroides, ¿cómo se curan? Muy específico. Puede ser... Sí, puede ser métodos, hay unas pomaditas que utilizan, o también métodos quirúrgicos, una de dos, ¿sí? Porque son varices, las pueden ligar y las seccionan básicamente. Quirúrgicos o clínicos, uno de los dos. Puede ser por pomadas que degradan o rompen esa varice, o incluso ligan la varice y la resecan, o sea, la cortan y la botan básicamente, y la cauterizan después del área lesionada. Lo mismo hacen con las varices esofágicas, pueden ligar a la varice y seccionarla, ¿sí? Para evitar que esto aparezca. Ahora, ¿por eso alguna vez han escuchado las medias de compresión? ¿No ve? Muy típico de usar en las personas mayores, porque en las personas mayores hay mucho éxtasis y se hace varices. Saben que las varices hasta ahorita parecen algo normal, algo relativamente tranquilo, pero no, porque producen éxtasis sanguíneo, ¿sí? Y el éxtasis sanguíneo tiende a hacer trombosis, y esas trombosis después acaban en cosas graves. Por ejemplo, cuando hay varices de las venas profundas del miembro inferior, unas varices profundas, generalmente el evento más catastrófico son las tromboembolismos pulmonares. Lo van a escuchar. Cuando lleven pulmón, van a hablar del tromboembolismo pulmonar, que es cuando un coágulo, un trombo, se tapa en la circulación pulmonar, y generalmente viene de los pies. Varices profundas de los pies. Ahora, estas varices, aparte de que son dilataciones, son débiles, fácilmente se rompen y sangran, así como las hemorroides pueden sangrar. Varices del esófago también pueden romperse y sangrar y producen hematemesis. Un paciente vomita sangre, ¿sí? ¿Saben en quién van a haber varices esofágicas? Acuérdense de esto: pacientes con hepatopatía alcohólica, ¿sí? De años, alcohólicos, sobre todo, alcohólicos de años. Se les hace varices en el esófago y de un día a otro se revientan las varices y empieza a vomitar sangre, y en el peor caso se muere, ¿no? En el peor de los casos. Cuidado. Hematemesis. Cuando revientan, vomita sangre básicamente el paciente. Pero después, años de... El cuerpo, aunque no lo crean, es súper aguantador. Aguanta todo el daño que le hacemos y aún así seguimos bien. Pero años y años de lesión, se cansa y ya fue. Trombofibritis o flebotrombosis, infecciones o inflamaciones de las venas. Las tromboflebitis, el mismo término les dice qué está pasando. Hay una inflamación de la vena por un mecanismo de trombo, un trombo impactado o una formación de un trombo. Pero generalmente no se acompaña de esa inflamación porque el origen es la trombosis, o sea, el coágulo. En cambio, en las tromboflebitis, el término itis les hace pensar en inflamación, entonces sí acompañan la inflamación, ¿ya?
Características diferenciales entre la flebotrombosis y tromboflebitis. La etiología de las flebotrombosis, el éstasis y alteraciones sanguíneas. ¿Por qué se produce trombosis? Porque hay éstasis sanguíneo o alguno de esos tres factores y se produce una formación de un coágulo. Normal, ¿ya? En cambio, en las tromboflebitis hay una inflamación de la pared venosa, generalmente de origen infeccioso, secundaria a infecciones. Y van a ver que las causas más comunes están en las infecciones. Por ejemplo, infecciones de la región facial, tromboflebitis del seno, la tromboflebitis del seno cavernoso, por ejemplo. Entonces, las tromboflebitis casi son de origen infeccioso, sobre todo. Se infectan, ingresan bacterias, o bacterias sobre todo, inflaman la pared del vaso sanguíneo y producen tromboflebitis. Y flebotrombosis, que se forma un coágulo en la vena. ¿Ya? Síndromes de vena cava. Esto es un poco específico, ¿ya? No me acuerdo que está en el rollo. Pero los síndromes de vena cava son cuando las cavas se empiezan a obstruir por mecanismos neoplásicos o por otros mecanismos. El síndrome de la vena cava superior, ¿ya? Van a ver, es interesante. Cuando hay una obstrucción de las venas cavas, ¿qué creen que ocurre? Pensándolo, se obstruyen las venas cavas superiores. ¿Cómo creen que el paciente se ve? ¿En dónde, pero? ¿En la pierna? ¿En los brazos? ¿Qué drena la cava superior? Sobre todo. Drena parte del miembro inferior y sobre todo de la cabeza, lo más importante. Entonces, imagínense que hay algo que obstruya la cava superior, entonces el paciente empieza a tener cianosis solamente de la región de cabeza, manos puede ser, y pies de abajo todo conservado. Entonces hay una cianosis, hay una dilatación de las venas del cuello. Las venas del cuello van a estar realmente dilatadas, brotadas, porque hay un éstasis, hay algún flujo que les está impidiendo bajar normalmente. Generalmente van a ver estos síndromes en una de las causas que me acuerdo ahorita comunes, tumores de origen pulmonar. Hay un tumor en el ápice pulmonar, crece, comprime la cava superior y se produce el síndrome de la vena cava superior. Y en el síndrome de la vena cava superior es lo mismo, pero afecta a la vena cava inferior. Generalmente también es por orígenes neoplásicos, neoplasias de tumor, de hígado, neoplasias de riñón, que igual producen una obstrucción de la vena cava inferior, pero la cianosis y el éstasis y el edema va a ser de abajo, nada que ver con cabeza. ¿Ok? Pero un poquito específico. Linfangitis, infección de los vasos linfáticos. Generalmente las causas son infecciones por el estreptococo betamolítico, que es el Piógenes, ¿no? Y produce inflamaciones de los vasos linfáticos. Ahora, ¿cuál es la importancia de los vasos linfáticos? Recogía el extra del espacio intersticial para llevarlo nuevamente a la circulación. Entonces, la característica más importante es que es área roja y edematosa. Hay edema, ¿por qué? Porque hay una obstrucción del drenaje linfático. Y el linfedema es un edema debido a la obstrucción y dilatación de los vasos linfáticos. Y este edema aparece generalmente por obstrucción. La causa más común, fíjense, neoplasias malignas, resecciones quirúrgicas, pero hay una causa interesante que es la filariasis. No sé si me acuerdo que con ustedes hablé, pero ya saben qué es la filariasis a este punto de este año. ¿Quiénes ya saben qué es la filariasis? Porque eso se lleva en parasitología, por si acaso. El Trophirema, Whipple, no, esa es otra. Es el Burcherevia bancrofti, el parásito. ¿Sí? Es un parásito que le encanta vivir en los vasos linfáticos y crece y obstruye el vaso linfático. Y si hay obstrucción del vaso linfático, la linfa se queda y produce un edema. Y este signo clínico se llama la famosa elefantiasis, pies de elefante. Básicamente, la pierna del paciente se convierte como un edema gigante. Y esto puede ser inclusive mucho peor. Ya van a ver que hay elefantiasis sumamente gigantes, ¿no? Pero fíjense que puede ser por neoplasias también, neoplasias que obstruyen el conducto linfático, el vaso linfático, y infecciones como la filariasis, ¿sí? Y por último los tumores, que ya son lo ultimito. Vamos bien. Me imagino que se han debido dar cuenta que a partir de ahora, en cada patología que vean, van a ver así, las más comunes, las más comunes, las menos comunes, y van a ver los tumores. Y ya ustedes saben que tumores hay de dos tipos, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos de tumores? Malignos y benignos. Entonces siempre clasifiquen cuáles son benignos, cuáles son malignos, ¿no? Entonces tenemos tumores benignos y tumores malignos. Y aquí fíjense que hay tumores de grado intermedio.
Son benignos, pero te pueden malignizar, ¿sí? Tumores benignos, hemangiomas, linfangiomas, tumores glómicos, angiomatosis basilar, tumores de grado intermedio, sarcoma de Kaposi, mangiodotelioma, y tumores netamente malignos, angiosarcoma y hemangiopericitoma. Los hemangiomas son tumores sumamente frecuentes de vasos sanguíneos, pero son benignos. Son una proliferación de vasos sanguíneos que se ve en el paciente como granulomas piógenos o los famosos hemangiomas capilares. Son como lesiones tumorales rojitas porque están llenas de sangre que proliferan. Yo me acuerdo que uno de mis compañeros, amigo, tenía una hemangioma capilar acá, en la cabecita, y así. Es como una masita roja, como un tumorcito. Y es muy común, es bastante común, pero no es nada grave. ¿Sí? No se maligniza y tampoco produce grandes cosas. A no ser, por ejemplo, en este niño, fíjense que ocupa una gran parte de la región facial, pero fuera de eso, después no hay ningún problema. Son los famosos hemangiomas, ¿ok? Son como lesiones de tipo fresa, ¿no? Como afresadas o rojitas fresa, brillantes. Los linfangiomas son tumores de los vasos linfáticos, y obviamente como hay un tumor del vaso linfático, obstrucción del vaso linfático y edema del área, ¿no? Tumor glómico, un tumorcito del glomo, de los glomos. Ustedes saben que los glomos son pequeñas células que son de origen nervioso y que se encargan de receptar, son quimiorreceptores y son vasoreceptores del cuerpo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, tumor glómico significa que principalmente lo van a poder tal vez ver a nivel de la bifurcación carotidia, a nivel del renal o a nivel de las arterias que irrigan el hipotálamo, porque ahí generalmente son nuestros principales quimiorreceptores o vasoreceptores del cuerpo, ¿no? No significa que el tumor glómico aquí afecta a la uña, ¿no? Bien. Tumores de grado intermedio, sarcoma de Kaposi. ¿Ya? El sarcoma de Kaposi, lo más importante que quiero que se acuerden, VIH. ¿Sí? VIH. Paciente con VIH desarrolla sarcoma de Kaposi y es grave, ¿no? Fíjense, el sarcoma de Kaposi asociado al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ok? Hemangioendoteliomas, tumores. Angiosarcoma, tumor maligno del endotelio vascular. Y hemangiopericitoma, tumor maligno de origen pericitos. ¿Se acuerdan qué son los pericitos? Son esas células que estaban en la adventicia y ellos son células potenciales que se transformaban en adipocitos, en osteoblastos, en fibroblastos, en células musculares lisas. Dependiendo de la necesidad, estos pericitos también pueden proliferar. Yo les recomendaría, para estudiar tumores, que se hagan siempre su tablita ustedes, ¿no? O sus apuntes, así, tumores benignos, tantos, tumores malignos, tantos. Y así se les va a quedar más claro. El doctor no es tan específico con, así, ¿cuál es el detalle patológico de cada tumor? No, pero lo que el doctor les diga en clase o les resalte más, eso sí pueden tomar ustedes en cuenta como importante. ¿Ya? Bien, les voy a mandar al grupo esto.